Estamos en la serie Practicando el Camino del Discipulado y ahora nos toca una tercera sesión bien interesante, aprendiendo siempre este paradigma de que ser discípulo, ser seguidor de Jesucristo, tiene las siguientes metas. La primera es aprender a estar con Jesús, la segunda es llegar a ser como Jesús y la tercera es hacer lo que Jesús hizo. Nos vamos a concentrar hoy en la segunda meta, que es aprender a ser como Jesús. Y para ello voy a invitarles a que leamos Lucas 6 del 39 al 40. Dice así: Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En esta brevísima parábola, el Señor Jesucristo presenta una vez más cómo son las dinámicas del discipulado. Cuando Él habla de los guías ciegos, está aludiendo a los fariseos, por supuesto, y les está diciendo que andan por ahí muchos discípulos, alumnos, estudiantes ciegos, siguiendo a maestros ciegos. Y luego les dice que el discípulo no puede ser mayor que su Señor o superior. La palabra discípulo aquí es una palabra griega que significa estudiante, alumno. Y buscando en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que tiene las palabras que están bien adecuadas para lo que queremos compartir hoy, se lee el versículo 40, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Entonces, esta es una cosa bien interesante. El alumno completamente entrenado. Ve usted que para ser discípulo no solamente es entrar, querer ser discípulo y de repente todo va a cambiar en su vida. Se requiere de un entrenamiento y un entrenamiento que quizás va a tomar años. Por eso dice ahí perfeccionado. En esta versión dice completamente entrenado. Quiere decir que hay un proceso para llegar a esa plenitud de la capacitación en este proceso de ser discípulos de Jesucristo. Entonces, el objetivo una vez más es llegar a ser como su maestro, pero eso necesita entrenamiento y la segunda implicación es que toma tiempo, que no va a suceder eso rápido. Entonces, hay una idea bien importante que vamos a manejar hoy. Para llegar a ser como Jesús, necesitamos cambiar por completo. ¿Qué le parece? Piensa un rato en eso. Llegar a ser como Jesús implica que nuestras vidas tienen que cambiar por completo. Y es ahí donde entra la palabra transformación, que es una palabra importantísima en nuestra filosofía de ministerio. Y Pablo en 2 Corintios 3:18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra original que está utilizando aquí quiere decir metamorfosis. Esa palabra creo que todos la hemos alguna vez escuchado, la hemos relacionado siempre con esa transformación que sucede en la oruga para convertirse en un insecto alado. Es una cosa interesante, maravillosa, que en la creación se puede ver. Dice el diccionario de la Real Academia Española que la metamorfosis es la mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como de la avaricia a la liberalidad. Me llama la atención que la Real Academia incluye este ejemplo porque nos hace pensar, ¿verdad? La avaricia es una persona que está completamente obsesionada por retener, no quiere dar. Aunque tenga mucho, vive miserable porque quiere acaparar todo y siempre necesita más y nunca jamás va a pensar en dar ni un solo centavo. Ese es el avaro. Entonces, que el avaro de repente aparezca regalando dinero y con toda liberalidad sin sentirse culpable, no se cree, ¿verdad? Es una cosa imposible. ¿Qué tiene que pasar en una persona? Pero eso es metamorfosis, es transformación, es una cosa que ya pierde la naturaleza original para convertirse en otra cosa completamente diferente.
Ahora, la pregunta es, hablando del discipulado cristiano y entendiendo que llegar a ser como Jesús implica que nosotros cambiemos por completo, surge esa pregunta. Todos nos la tenemos que hacer. Y ¿es esta clase de transformación de la persona realmente posible? ¿Realmente es posible que alguien cambie tan a fondo? Es una pregunta que tenemos que explorar y durante esta enseñanza espero que encontremos respuesta. Porque mire, yo tengo décadas de haberme encontrado con Jesucristo y no cabe duda que mi vida cambió. Fue como que me quitaron un velo de los ojos, mi sistema de valores cambió y comencé a hacer cosas que no hacía antes, es decir, buenas, ¿verdad? Y dejé de hacer cosas malas. Pero fue como un cambio que es necesario, pues casi que es importante porque uno comienza en su caminar en el Señor. Pero como bien decía un predicador extranjero, que cuando usted se convierte al Señor, su alma es salva, pero su mente queda mundana. Todos los esquemas de pensamiento que la cultura le ha formado a usted siguen predominantes fuertes en usted. Por eso es que muchos pues realmente se convierten al Señor en ese momento, pero cuando van pasando los años y va bajando el fervor y llegamos a la rutina, esos pensamientos anteriores toman control sobre la persona otra vez y entonces pues a veces nos conducimos como que si no fuéramos cristianos o solamente nos portamos bien, ¿verdad? No hacemos nada malo, pero somos inocuos. Me gusta esa palabra, ¿verdad? Inocuos, inofensivos para Satanás. Entonces él no se preocupa por nosotros, ¿verdad? Nunca nos va a causar problemas porque nosotros no le causamos problema a él. Pero es importante entender eso porque todos sabemos cuando nos provocan cómo reaccionamos, cuando somos tentados, cuando estamos a solas, qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo vivimos? ¿Qué entretenimiento buscamos? Cuando nos quieren humillar, ¿salta el ego o salta Jesús? Ahí podemos, no lo estoy criticando, sino más bien estoy señalando cómo en la naturaleza humana todavía predomina a pesar que uno ha comenzado una relación con Dios. De modo pues que muchos tendemos a llevar una vida de apariencias y no logramos realmente madurar. Hay muchas cosas maravillosas que estamos aprendiendo en este tema del discipulado que yo realmente no había sido intencionado en buscarlas y ahora no solo me arrepiento de no haberlas hecho, sino que estoy comenzando en esta etapa de mi vida a querer ser un discípulo de Jesús. Por eso yo una vez más me declaro discípulo de Jesús. No es que uno no quiera cambiar, esa es la cosa. No es que uno no quiera cambiar. El problema es que no sabemos cómo cambiar. Esa es la realidad. Muchas veces yo he estado predicando en el púlpito y siempre les recuerdo a las personas que Dios espera mucho más de nosotros, más que congregarse, más que leer la Biblia, más que orar un ratito en el día. Pero me quedo pensando, ¿y qué es ese más? Yo mismo, que le estoy diciendo a la gente que Dios quiere más, me pongo a pensar, ¿qué es ese más que Dios quiere para que aumente esa imagen de Cristo en nuestras vidas? El proceso para cambiar se llama formación espiritual, pero quiero destacar algo, ¿verdad? Que la formación espiritual no es que se la ha inventado la religión cristiana o los cristianos. La formación espiritual es una cosa que le sucede a todas las personas que le forma el espíritu, el interior de la persona, y sucede de la siguiente manera. Porque todos somos discípulos de algo o de alguien. A eso se le llama formación espiritual no intencionada. Y para ello les mostramos de nuevo este paradigma, ¿verdad? Que es cómo sucede la formación espiritual no intencionada. Y ahí hay 4 elementos importantes. Dice que son las historias que decidimos crear, los hábitos que tenemos, las relaciones que acostumbramos y todo en un ambiente que hace que forme la persona interior. Entonces a eso me quiero referir. Comencemos con las historias que creemos. Bien importante, porque la cultura y ahora con este mundo globalizado que le llaman, que no nos podemos escapar a las ideas de las personas que están en otros países.
ateos famosos, personas que, bueno, están en el límite entre cristianos y secularismo, ¿verdad? Humanismo. Tienen unas ideas bien interesantes. Por ejemplo, si usted cree en la evolución, es decir, puede ser que usted diga que no cree en la evolución, pero esta es la historia de los que creen en la evolución, es esta. Dice que nosotros somos realmente criaturas que estamos en el tope de la escala animal y que la sexualidad es solamente un instinto, algo que tenemos que satisfacer y que los adultos van a disfrutar, y eso es todo. Si usted cree esa historia, la cual es muy predominante hoy en día, usted se va a conducir de esa manera, porque así cree que es este asunto de las relaciones sexuales, que no tiene nada espiritual, que no hay vínculos espirituales, y que el matrimonio pues es un invento que lo han construido las sociedades, pero que no es algo necesario. Entonces, así va a vivir usted. Las historias que usted cree. Entonces es bien interesante. Otra historia que creemos es el estatus social. No las decimos, ¿verdad? Pero las narramos cuando nos conducimos. Si usted, por ejemplo, no puede comer en la misma mesa con sus empleados, ahí hay algo, hay una historia en su mente que le dice que eso no está bien. Hay unas creencias importantes, como que nos creemos de sangre azul, ¿verdad? Y los demás son diferentes a nosotros. Así vamos a conducir la vida. Y así hay historias que nos van diciendo cómo vivir. En segundo lugar están los hábitos. Los hábitos hacen que nuestros gustos y deseos sean dirigidos hacia las cosas que amamos. Es decir, voy a contarles una historia. Recuerdo que una vez visité Bogotá, Colombia, y mis amigos Néstor y Sandrita me invitaron a comer. Y pues nos reunimos en el desayuno, y en los días anteriores yo me había fijado que algunas personas pedían como tipo sopa en el desayuno, y me quedaba pensando yo, miraba unas cosas blancas flotando ahí, pero no sabía qué era. Y llegó Néstor, mi amigo, muy entusiasmado porque yo tenía que probar ese plato que a él le encantaba. Pero cuando yo me di cuenta que era una sopa de leche con huevos, entonces mis costumbres, mis hábitos chocaron ahí, porque yo no como eso en el desayuno, creo que en ningún tiempo de la comida. Así hay cosas, ¿verdad?, que los hábitos nos llevan a preferir. Mi amigo Néstor estaba feliz de comer, lo amaba, ¿verdad? Porque los hábitos desde niño le han hecho dirigir sus deseos y sus anhelos hacia cosas así. Recuerdo a mi amigo Ariel, que vino de Argentina a nuestro país y estaba escandalizado porque miraba que comíamos frijoles fritos y molidos, ¿verdad? Ellos no comen esas cosas, por lo menos por donde él vive, y creo que se lo dan a los animales quizás ese tipo de grano, ¿verdad? Entonces estaba un poco así como disgustado. Gracias a Dios que con el tiempo lo probó y quedó encantado y se hizo adicto a los frijoles, ¿verdad? Mire cómo los hábitos pueden cambiar. Así, ¿cómo llega una persona a amar una comida? Por medio del hábito de tomarla regularmente. Si a usted no le gustaba el café, recuerde cómo comenzó a tomarlo. Lo sintió amargo, le ponía un montón de cosas, pero ahora ya se lo toma hasta sin azúcar. Nuestra conducta es dirigida por las cosas que amamos o que nos deleitan. Aunque nos expliquen miles de cosas que es malo lo que hacemos, pero si a nosotros nos gusta, no lo vamos a dejar de hacer. Esa es la realidad. Estas cosas las hemos llegado a amar y a desear porque nuestros hábitos nos han conducido a eso. Piense, ¿quién nos quita de enfrente de Netflix, de esa serie que lo ha cautivado y uno quiere perderse la que sigue, la que sigue, la que sigue? Hay personas que se desvelan toda la noche durante varios días seguidos para poder ver ese tipo de cosas. Les encanta y ellos saben que no está bien, pero les encanta. Entonces, las historias que creemos, los hábitos que tenemos, nos van formando. Otra cosa que nos forma también son
las personas que están a nuestro alrededor, las que nosotros decidimos dedicarles tiempo y energía. Nos comportamos como las personas con las que convivimos más. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos aceptados y no nos sentimos bien si no nos vestimos como ellos, hablamos como ellos y queremos imitarlos en todas esas cosas. De modo que depende de quiénes sean nuestras relaciones, así su efecto va a ser bueno o malo o algo intermedio, ¿verdad? Pero las relaciones influyen mucho en la formación de la persona que ustedes. Y todas estas cosas, el elemento que integra todo es el ambiente. C.S. Lewis decía que los ídolos rompen el corazón de sus seguidores y le restan poder a la iglesia. Cualquiera sea su ídolo, juventud, fortaleza, dinero, estatus, poder, ascendencia familiar, todas esas cosas en las que usted deposita su confianza se constituyen en ídolos, y cada ídolo tiene una narrativa detrás que nos hace querer que eso exista. Son los ambientes en que nos movemos y así vamos a caminar. No tenemos que hacer nada para que la formación espiritual suceda. Solamente abrimos los ojos, nos levantamos de la cama y empezamos a vivir. Y los sonidos que escuchamos, las personas con las que platicamos, lo que comemos, las presiones del trabajo, de los hijos, todo el día, todas esas reacciones, el ambiente y los hábitos que tenemos nos forman la persona que somos. No tenemos que hacer nada. Y esa es una cosa bien importante. Es grandísima la influencia. Es grandísima la influencia. Es como si las historias que creemos, nuestros hábitos, las relaciones que buscamos y el ambiente, todo junto, es como que si conspirara para que nos convirtamos en cierta clase de personas. Esto muy bien sería lo que la Biblia le llama el mundo, pero descrito así como ahora se lo ponemos, usted lo puede comprender realmente qué es. Y todo esto sucede en medio de las experiencias de la vida, buenas y malas. Usted puso un negocio, le fue bien, pues tiene una cierta ruta, fracasó, tiene otra situación y ahí arraiga las mentalidades del ambiente, de sus amistades, todo queda grabado a través de las experiencias negativas y también de las buenas en la vida. Se casa usted o se divorcia, obtiene un buen empleo o lo desemplean, todas las cosas que le pueden pasar, todo eso, ese es parte del ambiente y con el tiempo uno se va convirtiendo en cierta clase de persona. Es así como uno dice, ¿cómo este niño tan lindo, verdad, de pequeñito, tan noble, ahora es una persona tan despreciable? O una persona pues que todos admiramos, sin una influencia cristiana, ¿verdad? Porque los ambientes pueden producir eso también, pero el ser discípulo de Cristo requiere contrarrestar. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo derrotamos toda esta conspiración para alejarnos de la persona de Jesús? ¿Cómo la derrotamos? Antes de eso, quiero compartir dos mitos que creemos en las iglesias cristianas y que es importante que los discutamos. El primero de ellos es que todo lo que usted necesita para cambiar es ir a la iglesia y conocer la Biblia. Es una cosa que creo que es a la conclusión que todos llegamos, aunque no nos lo digan. Pero eso es todo lo que hace un cristiano hoy en día, ir a la iglesia y tal vez quizás lee su Biblia. Y ya de repente se van a convertir en buenas personas como Jesucristo. Eso no va a pasar. La pregunta es cómo es que hemos llegado a esta situación. Debemos recordar que el cristianismo tiene ya 2 milenios. El Señor Jesucristo fundó su iglesia allá en Palestina hace 2000 años. Y en este largo tiempo han sucedido muchas cosas, alzas y bajas en el discipulado, ¿verdad? Hubo un milenio en que solamente se conoció catolicismo y ahí por el siglo XVI pues surge la Reforma. Y la Reforma viene a rescatar este principio de que el justo por fe vivirá y que si vamos a aceptar cosas no es de un ser humano sino de lo que dice la palabra de Dios, entre las cosas que más se rescatan, ¿verdad? Entonces Martín Lutero, que es el iniciador de esta reforma, él
tenía esta teoría, ¿verdad? De que la gente cambiaba si iba a la iglesia a oír la enseñanza, entonces a través de la enseñanza, y a tomar la Eucaristía. Recuerden que él era un monje católico que el Señor le reveló estos principios de fe, de la palabra de Dios, pero él se sostuvo en muchas creencias como el bautismo de niños, el tomar la Eucaristía, el creer que la hostia, ¿verdad? O el pedacito de pan literalmente representaba el cuerpo de Jesucristo, y el vino literalmente se transformaba en la sangre de Cristo. Entonces él tenía esta idea de que a través de estas costumbres de ir a la iglesia y tomar la Eucaristía, la persona en un momento iba a cambiar. Luego pasan algunos siglos después. En ese tiempo nos viene a nosotros el cristianismo no reformado aquí en Latinoamérica, y no conocemos realmente el Evangelio. La buena nueva de salvación, ¿verdad? No nos llega sino a través de los misioneros que vienen del norte de América, y vienen pues con aquel celo de sembrar la palabra desde finales del siglo XIX. Pero vienen con esta cosa bien interesante, y es que ya no toman en cuenta lo de los sacramentos, y usted puede notar que nuestras reuniones son edificios que no tienen ningún tipo de decoración religiosa, diría yo, y todo está centrado en la predicación, prácticamente. Hoy en día algunos movimientos también que donde la música tiene una relevancia muy importante, pero básicamente es la predicación, la enseñanza. Creemos que a través de la transmisión de conocimiento las personas van a cambiar. En esto también tiene mucha influencia la era de la iluminación, ¿verdad? Ya en el siglo XVIII también, que surgen filósofos como René Descartes y otros que tienen esta idea. Por ejemplo, Descartes dice que esta famosa idea que dice: pienso, luego existo. Entonces es bien curioso, ¿verdad? Somos seres que pensamos, es cierto, pero eso no nos hace ser lo que somos. El solo conocer, que sería la otra implicación, el estudiar, como fue lo que ellos trataron de influir en aquella sociedad, de transmitir el conocimiento, la razón, ¿verdad? No nos hace realmente mejores personas, no nos ayudan a batallar con los pecados y las cosas de la carne, por mucho que conozcamos. Es una cosa que debemos de entender. De modo pues que saber algo no es lo mismo que hacerlo. O sea, pienso, luego existo, es la influencia que tenemos nosotros. Saber algo no es lo mismo que hacerlo o querer hacerlo. Mire, usted puede leer muchas cosas hoy en día, y según algunos investigadores, es tanto el conocimiento que está produciendo un fenómeno. Siempre que nosotros tenemos acceso a una información, se espera que hagamos algo. Entonces, la cantidad de información versus la respuesta que nosotros tenemos, eso se llama la proporción de respuesta a la información. Pero hoy en día sucede que se ha reducido a un montón, porque básicamente tenemos tanta información, hasta lloramos leyendo una noticia de una persona que le pasó algo malo, pero luego nos limpiamos las lágrimas y pasamos a la siguiente noticia completamente diferente. No hacemos nada, hasta nos podemos emocionar, pero no hacemos nada. Esa es la sociedad en que vivimos hoy. Entonces, no es suficiente el pasar información. No podemos llegar a ser como Jesús solo por pensarlo. No sucede, porque es un camino que toma acciones concretas para poder recorrerlo. Por eso se llama el camino. Usted lo conoce a través de la experiencia de la salvación, se reconcilia con Dios por medio de la persona de Jesucristo, pero eso es la entrada al reino de Dios. Luego se abre un gran camino que lo vamos a cruzar durante toda nuestra vida, y ese camino requiere que vayamos dando pasos concretos. Esos pasos son acciones, no solo son pensamientos o deseos. El enfoque al discipulado se ha limitado a transmitir la información, y la información no produce transformación. Es falso creer que en la medida que mi conocimiento de la Biblia aumenta, así se aumentará mi semejanza a Jesús. No sucede. Se necesita más que conocimiento de la Biblia.
Otro mito es que el cambio sucede sin que nosotros hagamos nada. Dios va a hacerlo todo, ¿verdad? Esto es bien curioso porque, por lo menos algunos creen que conociendo, estudiando van a cambiar, pero hay otras tendencias dentro de las iglesias que es que uno no necesita hacer nada. Y citan pasajes, por supuesto, va a estar tranquilos porque Dios va a hacerlo todo. Y es como que si de repente nos va a caer la paciencia, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, de repente vamos a ser más amorosos solamente porque sí, porque lo queremos, ¿verdad? Porque va a pasar. Eso no es un mito, no es así. Hay una frase que muy bonita que vamos a tratar de siempre citarla, porque es bien profunda. Dice, sin Él no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. Él es Jesús, ¿verdad? Dios. Sin Jesús no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. Está hablando de que para que suceda algo, tienen que haber dos personas. Una es usted y otra es el Señor Jesús. Es usted y Dios. Dios tiene una gran parte, quizás más del 99% del cambio, le corresponde a Dios, porque es una formación espiritual la que sucede, pero ese 1% es un gran esfuerzo para nosotros. Claro que nos tenemos que esforzar en la gracia, como dice Pablo, pero necesitamos trabajar en asocio con Dios para cambiar. Nosotros hacemos nuestra parte y Él hace la mayor parte en realidad. Caminando en la gracia, ¿verdad? Porque la gracia es lo opuesto al esfuerzo, es lo opuesto al merecimiento, a merecer algo. No merecemos nada, pero tenemos que creer que Dios va a hacer algo en la medida que nosotros practicamos el camino de Jesús. ¿Cómo logra una persona llegar a ser un músico de fama mundial? ¿Será que solo le aparece o oran por él para que le aparezca el don de música? Toma práctica, muchas horas de práctica, y comienza poco a poco, de repente va ejecutando obras de grandes maestros, pero toma tiempo y toma entrenamiento. Entonces eso es algo bien importante que tenemos también nosotros que comprender. Toma tiempo y entrenamiento. Así es que la manera de derrotar todo el aparato de formación espiritual en que vivimos es vivir en un esquema de formación espiritual intencionada, cambiarlo por completo. Y aquí entra este bosquejo, este triángulo también que le hemos comentado, que se llama formación espiritual intencionada. Y también sustituye las tres cosas y el ambiente por cosas que hacen que dirijamos nuestras conductas y deseos y nuestro amor hacia querer ser como Jesús. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, la enseñanza. Enseñanzas como esta y las que se predican en la iglesia no solamente deben enseñar entre lo que es bueno y lo que es malo, sino que también debe hacerle adoptar una visión de cuál es la buena vida que Jesucristo le invita a disfrutar. Tiene que demostrar que esas historias que hemos creído son falsas y señalarlas y decir, eso es falso, lo que usted ha creído. La buena enseñanza denuncia la mentira, la creencia equivocada. Y es equivocada porque no está basada en la palabra de Dios, no está basada en la fe, en el Dios de la Biblia. Por eso no es correcto. Esa es la fe, ¿verdad? Demuestra que las historias que creemos son falsas y las señala. Señala también cuál es la verdadera historia de la realidad y podemos vivir por ellas. Tantas expresiones que Jesús mencionaba, como por ejemplo, ustedes han oído que la gente del mundo busca los primeros lugares. No será así entre ustedes. El mayor de ustedes será vuestro servidor. Y al hablar a Jesús de esa manera, está diciendo cómo deben ser la historia de la vida. Así se vive, es lo que les está diciendo Jesús, y así funciona la vida. No es una vida en la cual nos despedazamos unos a otros, ¿verdad? En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Aquí está la palabra metamorfosis, ¿verdad? Mediante la renovación de su mente. Ahí es una cosa importante. Hay muchas mentiras que creemos y
que nos hacen actuar de manera diferente. Pero recuerde, ¿verdad? Ese equilibrio entre la mente y la acción, no solamente conocer. Ahora pasamos a los hábitos, ¿verdad? Las historias tienen que ver con la mente. Ahora, esos hábitos que vivimos pues desde nuestra niñez, los podemos contrarrestar mediante establecer nuevos hábitos, sustituir los malos hábitos por nuevos que nos van a hacer parecernos más y más como Jesús. Y es que no se trata de forzarse mucho, se trata de entrenar todos los días, todos los días. Vamos a llegar nosotros a cambiar. ¿Cómo llegar a ser como Jesús entonces? Toma práctica, pero no nos tenemos que desanimar si en el presente estamos muy lejos de ser como Jesús. Mire, esto me recuerda cuando mi hija Laurita tuvo que ir a 3er grado sin conocer gramática española. ¿Cómo podía haber sido esto? Bueno, pues resulta que veníamos de los Estados Unidos y ella llegó allá de 4 años, allá aprendió la fonética del idioma inglés, se aprendió el inglés, pero no le enseñamos la gramática española, no nos pusimos a pensar en eso. Ella hablaba español, pero no sabía gramática española. Llegó a 3er grado cuando regresamos al país y ella estaba muy frustrada porque es una niña que ella quiere salir adelante siempre, entender todo. Así que me acuerdo que le explicaba, y cuando llegamos al asunto de las tildes, que en nuestra gramática, yo no sé por qué es tan complicado eso, ella se frustraba porque a veces sí, porque a veces no, este palito sobre la letra, y lloraba. En ese momento ella no podía dominar la gramática española y ese grado apenas si pasó el grado. Pasó 4º grado, también no destacó, pero a los 2 años, en el 5º grado, ella llegó al nivel de comprensión que necesitaba de la gramática y dominó el idioma. De 5º grado para allá fue una alumna sobresaliente, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ¿qué pasaba cuando estaba en ese momento de frustración que hasta lloraba porque no dominaba eso? No podía escribir, es cierto, no podía escribir todavía, pero sí lo iba a llegar a hacer con entrenamiento y ejercicios. En algún momento lo iba a llegar a hacer. Es igualmente el llegar a ser como Jesús. No lo somos en este momento, pero lo vamos a llegar a ser. Pero necesitamos ejercicios que desde los más pequeños que vamos a ir aprendiendo. Así es el progreso hacia ser como Jesús, ¿verdad? No es que no pueda ser como Jesús, solamente que no puede todavía. No es que no pueda vivir sin ansiedad y temor. Es que no puede todavía, pero lo logrará con el tiempo. Las prácticas van formando hábitos en nosotros que hacen redirigir nuestros deseos y las cosas que amamos. Vamos a tener que darles acceso a los ejercicios famosos que yo les estoy hablando, pero un ejercicio muy especial es el del silencio y de retirarse. Jesucristo siempre buscaba lugares aislados y era porque tenía una vida no ocupada, ¿verdad? Sino que en el sentido que andaba él estresado haciendo muchas ocupaciones. No, Jesús solamente decía, voy a hacer lo que es la voluntad de mi Padre. Y de repente lo interrumpían y él era dirigido a veces por las interrupciones, como cuando bajaron a aquella persona del techo, él estaba enseñando y se lo ponen enfrente y entonces él procede, ¿verdad? Entonces él no era una persona que estaba disgustada porque la agenda no le salía, pero algo que sí él hacía varias veces al día era retirarse, dormir, estar tranquilo, oír a Dios. Esa es una práctica que necesitamos y que debemos empezar con unos minutitos, ¿verdad? En el día. Esa es una de las cosas que les queremos pedir que hagamos. Las prácticas van formando hábitos en nosotros que hacen redirigir nuestros deseos y las cosas que amamos. De repente ya no sentimos el deseo por aquella cosa que no nos ayuda, sino que vamos sintiendo el deseo de estar con Dios. Vamos con las relaciones, ¿verdad? El tercer elemento de cómo la formación espiritual sucede son las relaciones. Estas se sustituyen con relaciones en la comunidad cristiana. ¿Qué quiero decir con comunidad cristiana? Quiero decir un grupo pequeño que se reúnen 6 u 8 personas y que rinden cuenta, ¿verdad? Que quieren ser cristianos.
quieren ser discípulos. Entonces durante la semana están ejercitando en sus casas, a solas, en su trabajo, y en la comunidad se apoyan, se dan ánimo, se ayudan, ¿verdad? Señalan cualquier cosa que tienen que pasar en ellos para parecerse a Jesús, y ayuda a la comunidad. La comunidad cumple dos cosas. La primera de ellas es que expone quiénes somos en realidad. Si pasamos tiempo juntos, convivimos mucho tiempo, realmente sale quiénes somos. Y también la comunidad da ánimo cuando lo necesitamos. Son dos cosas importantes que vamos a vivir en la comunidad. Y la comunidad es obligatoria. No se puede ser discípulo usted solo o yo solo. Jesucristo no tuvo un discípulo. Todos se hicieron discípulos en comunidad. Se ayudaban en comunidad. De modo pues que es bien importante la comunidad. Y vamos a desglosar más este tema más adelante. Y en lugar del ambiente está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace buscar esa realidad de la presencia de Dios. Creer que podemos vivir en la presencia de Dios es nuestra prioridad. Es la manera en que experimentamos la vida. Aprendemos a caminar, trabajar, amar, relacionarnos en la presencia de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, y es lo que Pablo llamaba andar en el Espíritu, o orar constantemente, orar sin cesar. Dice, ¿cómo es eso? Bueno, es el acto de en cada momento estarse reconectando con Dios. Es andar en el Espíritu, conectado con Dios. Recuerde que el carácter no se forma instantáneamente, va a tomar décadas. Y eso es lo que está sucediendo en su vida a partir de ahora. Cuando caminamos en las enseñanzas, las prácticas, unidos a una comunidad y en la continua presencia de Dios que nos da el Espíritu Santo, podemos hacer que las peores experiencias de la vida se conviertan en las más transformadoras. Santiago 1 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El sufrimiento, la persecución, las pruebas tienen un propósito formador en la vida del discípulo. Pero la sociedad de hoy en día ve el sufrimiento como algo malo, como algo que debe de evitarse, y en esa filosofía tenemos los famosos analgésicos, que significan quitar el dolor. Esa es la filosofía del mundo. No sufras, no sufras. Y llega a tal el extremo que cuando sabemos que vamos a sufrir, como por ejemplo le dicen, su hijo va a nacer con cierta deficiencia, mejor mátelo. Y hay personas que lo hacen, ¿verdad? Porque no quieren sufrir, ¿verdad? No quieren llevar esa carga de una persona que nace así con dificultades, con deficiencias. No lo quieren hacer. No queremos sufrir. La sociedad de hoy en día está formada de esas cosas y se pierden de encontrarse con Dios, porque el sufrimiento nos acerca a Dios. Lo único que ofrece el mundo ante el sufrimiento es el escapismo. En el caso del asesinato, ¿verdad?, de otro ser, el alcoholismo le ofrece la botella, la droga, para que escape de esa situación de desesperación o distracción a través de las series de televisión, las películas, el entretenimiento, ¿verdad? De modo pues que la pregunta que venimos tratando de si es posible que suceda una transformación a nivel tan profundo en una persona, ¿es posible? Claro que es posible, pero se necesita más que ir a la iglesia. Se necesita toda una vida de discipulado. No lo vamos a lograr en un mes, en un año. Se nos va la vida, pero tenemos que comenzar desde el momento que entramos al reino de Dios. Muy bien, llegamos entonces al final de esta enseñanza y ahora vamos a compartir la práctica semanal. La semana pasada les invitamos a apartar un tiempo cada día para practicar el silencio y el retirarse, como comenzar con 10 minutos, ¿verdad? Ese es el primer desafío que les pusimos. Para esta semana queremos que se haga la pregunta, ¿en quién me estoy convirtiendo? Piense de aquí a 10 o 20 años, si Dios le concede vida, ¿cómo será
su carácter dentro de esos 10 o 20 años? ¿Mira usted a Jesús expresado en su personalidad, en su profesión? ¿Mira a Jesús como estilo de vida o mira a otra persona ahí? Tome nota de sus reflexiones y compártalas en la comunidad. Esto será poderoso para su vida. Que Dios le bendiga.